liberar. ¡Déjate un tiro solo, hermano! Los saludo desde el programa de análisis de la Universidad de Guadalajara. Nuevamente, gracias a su compañía, estaremos hoy aquí platicando sobre algunos de los temas más importantes del Estado, del país. Y si alcanzamos a cruzar la frontera, quizá también allende la frontera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Ibabel. Ya te iba a cambiar el nombre. ¿Cómo estás, Diego? Te iba a decir, ¿cómo estás, Jaime? Muy bien, Ibabel, muy bien. Un saludo a quienes nos acompañan en esta emisión. Muchos temas de los que vamos a hablar. Esta especie de roces que hay entre el secretario de Gobernación y el gobernador del estado, entre los episodios de los que vamos a comentar hoy. ¿Cómo estás, Erika? Bien, muy bien, muchas gracias. Aquí con el gusto de estar con todas y con todos ustedes y con Ibabel aquí. Hacía rato que no estábamos juntas, así es que bienvenida de nuevo. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, pues listos, hay muchos temas. ¿Listos para empezar? Bueno, pues vamos a empezar como cada programa con el tweet que nos proponen para debatir o algunos de los temas que estuvieron en redes. A ver, vamos a verlo. Tuitazos, están poniendo todo a cargo del ejército, la seguridad pública, aduanas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, bueno, eso usted ya lo sabía, yo también, pero con la ayuda del secretario de Gobernación, los generales siguen negándose a rendirle cuentas a la sociedad. Hay pocas palabras para definir la tontería. Es un tuit de Temoris Greco y se refiere a la negativa del general secretario de la Defensa Nacional a acudir a la Cámara de Diputados para explicar el hackeo de Guacamaya Leaks. Lo habían citado y en algún momento uno de los diputados, por cierto, de Movimiento Ciudadano, mandó una carta, sí, se saltó como el protocolo, que tampoco era tan grave, y consideraron eso una falta de respeto gravísima para el general, y el general dijo, ay, ¿saben qué? Yo ya mejor no voy. También el general estaba buscando una excusa, ¿no? Claro. Y le llegó la excusa perfecta. Porque la carta, no sé si perfecta, yo creo que hay otras mejores excusas, pero la carta no dice nada. Bueno, la carta No, dice... la carta no dice nada. No dice, No, la carta nada. dice que por ningún motivo Ahora, van a ir. ¿no? Pero es Ya porque era- se saltó el protocolo, porque ya los era un diputados no escándalo. pueden hacerlo así, se supone que es como la parte como institucional Lo colectiva. que ¿Pero eso qué? Lo argumentan es que es el Senado Ajá. quien tiene que llamar a un secretario de Defensa y La no, Cámara, sí, la perdón. Cámara Baja. Ajá. Pero bueno, a ver, yo creo que esta crisis que hay y que, vamos, todo el fenómeno de la militarización del país se ha agudizado por todas estas revelaciones que hizo el canto de la guacamaya, ¿no? Y que exacerbó todo este poder que tiene el ejército, que espía, está enterado de los nexos de los políticos con los líderes del crimen organizado, pero que no actúa y no hace nada. Anticipa crímenes violentos. Entonces, y bueno, no importa. O todo sea, más e- bien hemos visto la forma de actuar del ejército, ¿no? Entonces, todo ¿Cómo eso hizo crisis en este llamado que hacen los legisladores con todo derecho a que el secretario de la Defensa explique qué pasó en el tema A del ver, hackeo. ya era un escándalo que fuera en el campo Marte, ¿no? porque además los había dicho, sí, por los eso. recibo acá en mi casa. Imagínate nomás, o sea, la sede de la soberanía nacional yendo, Sí. con todo lo simbólico que significa eso, ¿no? Claro, Yendo claro. con los militares. Al cuartel Claro. mayor. Sí, ahí, Claro. ¿no? Al Ahí, campo bajo mis Marte. reglas y bajo mis cosas, Sí. ahí Y con mi comparezco. café. Y conmigo, exacto, ¿no? Sí. Yo aquí pongo ¿Qué? todo. Eso es lo más grave, Pero Erika. fíjate, ¿Qué onda? todos los Tiene que ser discursos que ha café habido en torno legislativo. al tema, decía ayer Adán Augusto, dentro de las miles de cosas que dijo ayer, una de ellas es, en México no se está militarizando porque el comandante supremo de Fuerzas Armadas es el presidente de la República. O sea, ya solo falta que tengamos un militar de presidente. Sí. O sea, ya es la única barrera que le queda al gobierno por no militarizar. Sí, 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 o sea, sí, yo sí, cuando sí. lo escuché dije, me acordé de Egipto, que en Egipto han gobernado los militares durante décadas y décadas. Hacen los aeropuertos, hacen las obras, básicamente el modelo de aquí. Solamente queda
zanjar la presidencia de la República. Es lo único que queda no militarizado en términos de administración pública. Gravísimo lo demás que dijo. está en la administración pública. Gravísimo lo que dijo y gravísimo, y me pone a pensar tu lectura, la verdad es que no lo había visto así. Pero mira, acaba de mencionar, Enrique, al secretario de Gobernación, y el tuit decía que el secretario de Gobernación había ayudado al secretario de Defensa. ¿Qué te pareció, Erika, la postura de Adán Augusto al defender, o por lo menos al excusar la actitud del general secretario? Mira, yo creo que la agenda la trae bien marcada. El secretario de Gobernación está jugando a ser candidato, no secretario de Gobernación. Esa es una realidad, ¿no? Incluso con lo que hoy sucedió con el gobernador, desde lo que salió en la prensa, es exactamente el mismo discurso. Por eso el gobernador le responde como le responde. Ya lo tocaremos, ¿no? en este asunto. Pero a mí me parece, la carta es vacía, ¿no? El proceso también pudo haberse saltado un protocolo, pero no tenían nada que ver. El secretario, a mí me parece que está exagerando, y que está exagerando específicamente porque es un diputado de MC y porque el gobernador es de MC también. Tiene mucha correlación, junto con los alcaldes, los gobernadores del PAN, que también salen hoy raspados, ¿no?, con su crítica. Entonces, yo creo que si pensábamos que el secretario había llegado para meter como cierto orden y establecer diálogo y tener negociación, ese fue el principio, pero quizás este es el principio del fin. Quizás. Yo recuerdo, la moderación le duró como... yo recuerdo que el gobernador de aquí de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo: amigo, el que está abriendo la puerta de Palacio, es él, ayudando a reconstruir la relación con el gobierno federal, es el secretario de Gobernación. Hasta amigo. Oigan, por eso digo que es el principio del fin. Tiempo, porque quiero que hablemos de eso, pero es que ustedes ya me están dando la excusa para el siguiente tuit, que justo es sobre eso. Miren, porque también en las redes estuvo el tema de la relación entre Enrique Alfaro y el secretario de Gobernación. Es el otro tuitazo. Y aquí empezamos con lo que estaban hablando, que dice: el titular de Segov dijo que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le negó su ayuda para convencer a senadores de Movimiento Ciudadano, usando como pretexto que en ese momento no podía actuar porque degustaba un vino con el embajador de México en España. Eso lo dijo tal cual, este es un tuit, pero esto lo dijo tal cual y fue publicado en Reforma. Ajá. Cuando da una rueda de prensa con Claudia Sheinbaum, ¿no? Otra corcholata ahí, pero estaba el secretario, estaba Adán Augusto López, no como secretario de Gobernación. Como candidato. Parecía un militante líder de Morena. Claro. ¿No? Echando un boliche y llevándose entre las patas a toda la oposición, ya fueran alcaldes, gobernadores de estados. El desastre nacional. Resaltando la violencia de los estados de oposición, pero olvidándose de Zacatecas, olvidándose de Guerrero. Y olvidándose de una cosa más, Jaime. Olvidándose de Sonora. Olvidándose de una cosa más. Donde cuando habla de Jalisco o de Guanajuato, no están en Panamá. Esos estados están en México. Claro. Y recordemos que los homicidios son una atribución de ambos niveles de gobierno. También es un delito del Foro Federal y sobre todo en relaciones con el crimen organizado. La hazaña y toda la intención de afectar es cuando revela un tema de conversación que un secretario de Gobernación jamás tiene que andar diciendo. Claro. O sea, es una ventaneadota que se deja mal parado al gobernador, ciertamente. Sí, que lo le deja dice, mal parado. que le dice, A mí estoy hasta aquí. me encantó, por eso, ¿eh? Oye, un secretario de Gobernación no tiene que hacer eso. Pero sí lo deja mal por parado, donde se le vea. porque una cosa es que veamos los resultados de la seguridad en Jalisco y llamemos a cuentas al gobernador, y otra cosa es que el gobernador, en caso de que sea cierto, diga: el secretario de Gobernación me está molestando y yo, perdón, pero no hay mejor excusa que un vinito. No, a ver, pero eso no sé si cómo sucede la conversación. Esa es la intención del secretario de Gobernación. Una cosa es la anécdota y lo profundo. La anécdota del vino no me parece totalmente irrelevante. A ver, pero eso le costó una serie de críticas ¿Qué es lo importante? durísimas. ¿Qué es lo importante? Que hay un secratario de Gobernación que llama a un gobernador campaña de meterse en otro poder. Y se mete. A ver, lo otro del vino es escandaloso, pero lo realmente grave es que le marquen un gobernador de un estado para que ponga a sus senadores supuestamente. Y hay otro elemento también que enfilados. me parece, si no grave, pero relevante, y es un poco poniéndome del otro lado.
solo para fines analíticos, y es que un gobernador no haga caso de una llamada, independientemente de cuál sea la razón, si es para tener una injerencia en De el un Poder secretario Legislativo, de de un Gobernación. secretario de Pero Gobernación. la llamada fue el O sea, embajador. también eso me Es parece que la llamada fue el relevante. embajador a Quirino, no fue Alfaro. No, le la llamó llamada al fue a Quirino. embajador. Y Quirino y Es Alfaro que- estaban reunidos en ese momento. Es que el gobernador. No tiene nada que ver eso. Mira, yo suelo ser muy crítica del señor gobernador, ¿no? Por muchas razones y por muchos sentidos, pero en esta ocasión yo vi el video que acaba de subir hace 2 horas, ¿no? Que tenemos, Respondiéndole por al secretario de Lo tenemos. Gobernación. Diciendo que es ¿Por qué muy- no Y escuchamos? ahí sí debo de decir que uno no le respondió con el tono que suele hacerlo. Yo creo que la bendición del Papa sí le llegó. Las vacaciones también lo descansaron, ¿no? que Fue las muy vacaciones asertivo. pesaron. Era para que haya salido muy enojado. Al margen de la seguridad, fue asertivo. Fue asertivo porque le dijo claramente en dónde estaba en los momentos, cuando la balacera de Andares, cuando le llamó por teléfono a la Embajada de España y etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí creo que el video fue asertivo por Oye, parte del vamos a ver, gobernador. ahorita que lo estás mencionando, vamos a ver, creo que tenemos el audio, vamos a ver si A nos ver, lo pueden vamos a poner. ver. A ver, Sí, sí, en sí. producción. Para que veas A que ver, sí, la vamos a ver la si lo bendición ponen. del Papa le llegó Ya lo bien. tenemos listo, ¿no lo Que tenemos? es, que No, es de todavía hace nada. 2 horas, más o menos. Ah, sí, Es es una que respuesta, fue. es una respuesta A ver, ahorita como nos lo van a poner. de cerca de 4 minutos, donde habla de las Lamento mucho cifras. las Ahí declaraciones que está, hizo ayer miren. el secretario de Gobernación en contra de gobernadores de oposición, pero muy en especial en contra del Estado de Jalisco. No pienso contestarle al secretario con ofensas y con mentiras, porque seguir hablando de un tema tan delicado como es el de la seguridad en esos términos me parece que es un grave error y una terrible irresponsabilidad. Quiero solamente decirle al secretario de Gobernación que dijo que cuando piensa en baños de sangre, piensa en Jalisco, que Jalisco, con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, los datos que ha presentado el presidente de la República en sus visitas a Jalisco, está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total. Y que, Bueno, miren, yo creo que con eso es suficiente para que nos demos cuenta de, con eso es suficiente Del para que nos tono. demos cuenta de la respuesta y del es la tono media del nacional gobernador, en ¿no? el tema de índices delictivos en general. Lo que yo siempre he Pero muy- comentado. muy correcta el que yo tono, siempre he ¿no? del comentado gobernador. Es que eso es lo que yo digo, esa, puedes esa cuestionar la disminución seguridad. en robos, asaltos, delitos en general, palidece con todos estos Totalmente de episodios acuerdo. Totalmente de acuerdo. El del palenque de alto ayer y impacto demás. de violencia. Las balaceras y los homicidios Sí, claro. te opacan todo eso. Y eso le pasa también al gobierno federal, ¿eh? Claro. O sea, tú ahí le estás dando un punto, digamos, por lo menos en el relato al secretario de Gobernación. No, a ver, es que en la narrativa, tanto de los gobiernos locales como federal, es siempre jugar con las cifras para decir que hay una disminución en el índice general de delitos, pero cuando separas los de alto impacto, como son los homicidios, en esos todos Oigan, van para pero arriba. homicidios tampoco ¿creen incremento, que esto Sí, sí, tenga lo- algún no, en la última impacto semana, pero en la relación en todo el con... gobierno. Bueno, en la en relación... esta semana es la de récord. sí, Oigan, en esta semana hubo, ¿creen pero- que esto tenga algún impacto en la relación aparentemente suave de manita sudada Yo creo del que no. gobernador Yo con creo el que no. presidente? Por el tono No. de la respuesta, me No, parece. no. Como que el gobernador no quiso meterse a la bronca y eso es bueno. No, y separar, ¿no? Porque yo creo que en seguridad se tienen que seguir coordinando. Claro. Y creo Es que que- las declaraciones del secretario de Gobernación fueron muy irresponsables. Porque No, al final a él también le toca ese tema. Porque- Le toca al gobernador también, A ver, pero también a él. Porque también al dice secretario. que es la Guardia Nacional la que cuida la zona metropolitana, la que Claro. cuida Lagos, la que cuida Chapala, la que cuida Puerto Vallarta. Bueno, Y esto además todavía nos da para una discusión interesante porque cuando habla Sí, el secretario de eso- Gobernación eso sobre la iba a Guardia decir. Nacional hace una mezcla entre la Guardia Nacional y la militarización Y la cantidad de y el rechazo de los policías y gobernadores, en demás. fin. Pero ahorita que regresemos de un corte, estamos aquí en Con Todo Respeto. Con la aprobación de la llamada militarización de la Guardia Nacional y luego de las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre las negociaciones con Alito para la aprobación del dictamen, comienzan las apuestas para ver si el lado oficialista alcanzará a meter 2 dictámenes que le importan al presidente antes de concluir el año, la reforma política y la segunda vuelta de la reforma eléctrica. Tal vez estemos en un momento definitivo, no solo del sexenio, no solo de la actual legislatura, en donde
después de que parecía que había una oposición más o menos estructurada en la votación de la reforma eléctrica, el PRI cambió por completo, se fue hacia el lado oficialista para votar la militarización, la extensión del transitorio, y la duda es hasta dónde va a ir el PRI y si en realidad Adán Augusto, del que ya hemos hablado durante algún tiempo en este programa, tiene acordados los votos con el PRI para volver a debatir la reforma eléctrica, aquella que fue rechazada en el Congreso y que supuso la primera derrota parlamentaria de López Obrador y de cualquier presidente en la historia. Todos los presidentes habían pasado las reformas constitucionales que habían propuesto. Esta fue la primera de la historia. Y también si se abre o no un debate a fondo sobre la reforma política y los cambios en el INE. Por lo tanto, creo que no solamente para esta legislatura y para el sexenio, sino en general para la democracia mexicana, se abren semanas fundamentales, Ibabel. No, ya se acabó el bloque, querido Enrique. No, me fue muy largo. Ya está todo explicado. Gracias por el día. Me fui muy largo. Es que No, extraño pero a David. Extraño a David Gómez Álvarez. Es para no extrañar a David Gómez Álvarez. Saludos hasta donde David, estés, te David, por mandamos favor. un saludo. No, pero me quedo con la última parte porque a mí me tiene preocupada el tema de la reforma electoral. Sí, el claro. tema de la reforma electoral que tiene estas tres grandes transformaciones, por lo menos en la iniciativa que se había enviado en abril, ahora dicen que la están allí como ajustando, pero los tres grandes ejes de esa iniciativa, que era una iniciativa presidencial, era cambiar a los partidos, la lógica de los partidos, porque se cambiaba el financiamiento, cambiar las cámaras y la lógica de la representación, Sí. Porque se cambia la manera en la que elegimos a los diputados, y cambiar a nuestros árbitros electorales, porque también se trata de transformar el funcionamiento tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral. Fíjense que lo del financiamiento y lo de las cámaras todavía podría yo pensar que debatirlo. no es debatirlo e incluso hasta ponerme un poquito más de su lado, incluso. Sí. Pero la parte de la transformación del INE, la forma en la que está planteada, me parece muy peligrosa para la lógica del país. No porque un instituto electoral no deba ser recortado, reducido, ajustado, todo eso bien, porque además esa es su excusa, ¿no? El tema del dinero y el costo. Sí, pero con esa excusa lo que están proponiendo es que los consejeros electorales sean, y ojo con esto, propuestos por los poderes establecidos, es decir, con la lógica de los que gobiernan. Claro. Y algunos electos, ¿eh? Y que recorran el país buscando los votos de la gente para poder ser consejeros. Eso cambia totalmente la lógica Pues eso es con de un las instituto bases electoral. Se vuelve un electorales instituto del- político, ¿no? Totalmente, Se vuelve- totalmente. Y bueno, ya me acabé el bloque yo también, mira. Bueno, para aderezar. Yo comparto un poco la preocupación de Ibabel, pero yo diría, ¿sabes que todo está perdido cuando Lorenzo Córdoba, el día de ayer, al celebrar el 29 aniversario de la conmemoración del voto femenino, dice, el movimiento El 69, feminista... ¿no? Ah, sí, es cierto. Dijiste Perdón. 29, dije. No, 69, perdón. Cuando yo nací ya Sale votaban las en la mujeres. conmemoración a decir, hago un llamado para que el movimiento feminista defienda la democracia electoral y a las instituciones Necesita electorales todos del los aliados país. Y posibles. entonces, claro que yo digo, sabes que está perdido Lorenzo Córdoba cuando hace un llamado al movimiento feminista para eso, ¿no? No es que no nos importe la democracia, claro que nos importa, ¿no? Pero no nos importa defender a las instituciones patriarcalizadas como han sido el INE. Esa es una realidad. Entonces, está perdido. Yo comparto tu preocupación desde esa lógica, porque cuando Lorenzo Córdoba dice eso, algo está pasando y algo huele. Algo grueso. Y al romperse la alianza, pues las cosas están peor de lo que uno se pudiera imaginar, ¿no? Estamos hermanos de Alito. Lo de la alianza, Imagínate Jaime. qué peor estamos. Estamos hermanos de Alito. A ver, es innegable que el INE tendría que entrar a revisión. Evidentemente hay claro. excesos, evidentemente ahí se puede hacer recortes, ahorros, pero eso es muy distinto a que bajo ese pretexto de dispendio se quiera cambiar la lógica y tener una regresión que sería pues muy lamentable para el Sí. país, sería un retroceso democrático, sería ir contrario a ir consolidando, ¿no?, nuestra democracia. Es como regresar, y es lo que añora la 4T, es lo que yo veo que quiere Andrés Manuel, es que el Ejecutivo vuelva a tener el control de las elecciones, que creo que es el paso más importante que hemos dado en este país, cuando pudimos tener un árbitro electoral como un
órgano constitucional autónomo, independiente del poder, para organizar las elecciones. Eso, simple y sencillamente, es lo que quieren echar abajo y me parece muy grave. Fíjate que sobre el asunto de los costos, siempre se hacen matemáticas muy extrañas con los costos del INE. Y el presidente lo tergiversa, cambia cifras, le pone, le suma, le mete el costo de los partidos, le mete muchas cosas como para decir, este es el monstruo electoral más grande del mundo. Cuando sabemos que no es cierto. Oye, nunca aclaran que otros órganos electorales con los que comparan al INE no tienen el manejo de la credencialización, de entrada, que ¿no? es lo más caro. De entrada. Claro. Ahora, yo creo que comprar ese argumento es hacer trampa, ¿no? Claro. No es un argumento realmente válido, porque yo creo que en México, en este momento, el INE sí cumple su función. Así Nos es. da tranquilidad sobre el voto. Yo Así es. yo nací yendo a votar y sé que ese voto va a valer. Eso no pasa generaciones anteriores. Es que no crecieron escuchando Ahora, esa máxima política que decía, si te cuesta dinero, te salió barato. Exacto. Sí, es la máxima Porque política priista, ¿no? lo Ahora, otro es que te cueste vidas, gobernabilidad, la Totalmente. economía, todo. ¿no? Por eso creo que Sostenibilidad. cuando metemos el costo, me parece que no es el Sí. elemento básico para este debate. Sí, no. Ahora, Es un creo que elemento sí, importante, te voy a decir una pero- cosa. Si López Obrador logra, a través del PRI, modificar al INE, no cooptarlo, destruirlo y elegir otros, me parece que ya no vamos a estar en una democracia. Así lo digo claramente. Bueno, no Ahora, estaríamos en una democracia. Recuerdo, Totalmente. Estaríamos en un Oigan, sistema pero- autoritario. recuerdo la elección del 88. Sí, sí. En esa votaste y ya sabías que no iba a contar tu voto. Oigan, y Y a ver, fue el cuando escenario... se apagó el sistema, cuando lo apagó Bartlett, y Bartlett es una estrella de la 4T. O sea, es- Ahora, el De la escenario Comisión Federal de preocupante... no, con la Sí, oigan, ahora el Las escenario paradojas preocupante, de la historia, ¿no? Qué el barbaridad. escenario preocupante ahora es que con el contexto legislativo es probable que suceda. Claro, sí. Claro. Y es probable que suceda no solamente porque la alianza entre los partidos que no gobiernan se rompió y porque el PRI... no sé si depende su sobrevivencia de la pluralidad o de estar bajo No, la sombra de depende de la Morena libertad de Alito. o de la libertad de Alito, pero sobre todo, Exacto. ¿saben por qué? Por otro de los elementos de la reforma. Es que si la reforma viene con la eliminación del presupuesto público, ese es Ya. tu elemento a negociar. Ya. Entonces, los partidos tienen aquí Sobre la todo los navaja, que se van quedando sin la gobiernos, guillotina, ¿no? Sí, claro. y van a negociar PRI, que no como se el PRI. elimine el presupuesto y es probable que cedan en la destrucción del INE. Ahora, no hay acuerdo tampoco Eso para me eliminar parece muy solo el grave. Eso presupuesto. sería gravísimo. Me parece muy Pero, grave. Iba a ver, no hay acuerdo para eliminar el presupuesto. No. Ni siquiera de los aliados de la 4T, que son el Verde y el Partido del Trabajo, que se mantienen, bueno, el Verde de los negocios también que conocemos, pero el PT básicamente Obviamente de eso. no, pues, Básicamente. ese es yo, el yo ahí no punto lo vería con el- tanto como una estrategia de negociación. Ajá. Yo creo que más en lo que decía Jaime, Alito es tan vulnerable que Morena le va a Que pedir la entregó última todo. muestra A ver, de amor. Ahora, Alito yo creo le que en el dice- Senado, yo creo que en el Senado de la República no va a pasar. Ahí sí creo que a Alito no le van a dar los números. Por eso yo veo más una lógica de partidos que de Alito. Yo creo que a Alito lo van a doblar en la Cámara de Diputados. Ahí sí. Pero Y es yo que creo en el que el Senado tema, no sé. y yo creo que el Alito tema le del están presupuesto aplicando a los la partidos de es grave, ¿eh? Votos, voto o vote. Oigan, ya Sí, escucharon. tal La de la hora Tal del cual. jaguar. Pero ya Voto escucharon, doble. oigan, pero ya escucharon a los de Morena la actitud que tienen. Es que es una actitud tan bonita que es preocupante, porque están con la cosa de no, ahora sí no es que no se va a mover ni una coma, estamos dispuestos a negociar. Esto es algo que se debate, todo está a debate. Claro, todo está a debate significa que quieren debatir algo a cambio de otra cosa. Eso Sí, me pero, preocupa. Es que también el tema del financiamiento, el tema del dinero es lo que vende hacia afuera. Porque hacia afuera todo el mundo te pregunta por qué no les quitan dinero, Sí. por qué los partidos tienen tanto, porque el discurso se ha vendido bajo esta lógica de ¿cómo decir? Hacerte pensar que los Por eso partidos esa son no va- corruptos pero esa porque no va a reciben pasar. tanto dinero público. Entonces, allá afuera es la que impacta, porque Claro. la gente Pero- le Morena pesa, queda bien ¿no? por todos lados, Pero te porque voy a decir Morena una cosa. dice, yo Claro, lo propuse, claro. ellos no quisieron, pues listo, Sí, yo tuve que porque ceder en Pero eso. socialmente mejor la eso, tiene bien pero mejor eso. analizada. Que Morena gane la discusión, pero que no se reviente al INE. Ah, no. Ese no claro, sería claro. una Es que mala ese es el ecuación, tema. ¿eh? No, Ese que es el Morena tema. va a ganar la discusión Sí, del yo creo que sí lo va a ganar. financiamiento Sí, y va totalmente, a decir, totalmente. no, yo propuse lo del financiamiento, ellos no quisieron. Tal cual, Y, sí. y entonces y mientras tanto voy a tener que ahorrar acá con lo del INE.
por ejemplo. No, pero Estamos en la especulación, pero esta especulación no es inválida porque son escenarios legislativos probables. O sea, ¿cuáles son las cartas con las que pueden negociar ¿Y los la partidos? piensan meter Alito, antes del año? la alianza, yo sí creo que el PRI el es la clave. presupuesto. El PRI es la clave. Los demás ya me queda claro cuál es la posición que tienen. Pero Sí, la los meten demás. antes de que termine el año, antes de votar el Yo creo que presupuesto, sí, yo creo que ¿o cuándo? Sí, sin duda. O estamos En hablando de 2 semanas, 2 cuando semanas. mucho. En resumen, es muy probable que esta iniciativa rasurada pase. A Y ver, el con tema- lo del INE... Pero el INE como- debería ser una línea roja. A ver, el tema Como es... dicen, debatir lo Como demás. Pero el INE, institución, Por ejemplo, como ahí, institución. la esperanza que queda es que, por ejemplo, como Mancera que dijo, no, pues yo sí voté por la militarización, pero si me mandan la del INE voy a votar en contra. otro que está en voto o vote. Eso es importante. También está. Claro, vamos, claro. vamos al corte, Voto estamos ahí con todo o respeto. vote. Es que es la moneda de cambio, ¿no? Voto o vote. Con menos de 24 horas de conocer un dictamen de más de 600 páginas, la bancada de Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el Verde Ecologista avalaron reformas profundas a la Ley de Movilidad. ...600 páginas a un dictamen que ahora todos los ciudadanos vamos a tener que estudiar porque hay una enorme cantidad de aumentos a las multas, desde por negarte a entregar un carro, que está obstaculizando la vía pública, pero también hasta por bloquear la vía pública por motivos de promoción personal. Esa me preocupa porque está lodoso ese tema de, bueno, esto es una manifestación o es promoción personal de un político opositor, no sé. Pero la gente no está contenta con cómo quedó la ley de movilidad, Jaime. Sí, un poco por el fast track que hubo. O sea, la presidenta de la Comisión de Vialidad, Mónica Magaña, presumía, argumentaba que fue una reforma que se hizo como parlamento abierto, con la participación de muchas organizaciones que están preocupadas y que saben del tema, de un tema que hay que decirlo, es un gran problema urbano, Sí. el tema de la movilidad, donde los reglamentos de vialidad pues juegan mucho, ¿no? O sea, puede ser un instrumento que ayude a avanzar un poco para resolver el problema o para venirlo a complicar más. Entonces, eso de que esas 600 páginas se hayan dado a conocer una noche antes del debate, pues no sé quién haya alcanzado a revisar las 600 páginas en tan Claro. poco tiempo. Cuando, si se quiere legislar abiertamente, pues lo pones a que se debata de una manera más ¿Cuántos partidos profunda, más estuvieron en detallada. contra? Morena, PRI, Hagamos, Futuro, me parece nada más, ¿verdad? Sí. Pero con MC y los aliados bastaba para sacarla como sucedió. Hay en general, pues como buenos ojos en algunas de las nuevas infracciones, cómo se quiere regular el tema de las grúas. El gran tema y la gran discusión es lo que dice de la tarifa del transporte público Así. y cómo el bote se patea hasta el 2024, pasando la elección, cuando ya habilitan este tema de la tarifa automática, y mientras ahí se formaliza esta dádiva de 500 millones de pesos a los transportistas, que sigue quedando poco clara en su manejo A ver. y que parece como, Ajá. a ver, con esto me salvo y le paso la bronca de la tarifa al que viene, ¿no? Porque son 4 cosas, ¿no? Son muchísimas, son pero muchísimas. 4 grandes temas que son las infracciones de todo esa tipo. yo diría que es una Ajá. pequeña, Esa sí. es una. Otra es el transporte público, que es como toda otra dimensión, y nada más es la parte de la tarifa realmente lo que están viendo. Hay La más. otra tiene que ver con los motociclistas. Los mototaxis. Ajá, y los bloqueos. Las grúas. Que ese también es otro Y me asunto parece que algo distinto. importante que puede ayudar mucho a descongestionar la obligatoriedad del transporte escolar, que ojalá esa la A ver, implementen. esta es una... lo que se hizo fue adaptar una ley nacional a nivel local que promovió en su Sí, momento la ley y de pasó Patricia Mercado. ¿no? Y pasó con la aprobación de todos los partidos a nivel nacional, ¿no? Básicamente ese es, digamos, lo primero. El antecedente. Hay un debate de forma y fondo. Eso es. Yo, la forma, coincido con Jaime, no se puede debatir estos temas así. Y el Desaseada Observatorio como de siempre. Movilidad lo hizo público, que ellos habían participado dentro de los debates y que después no habían sido tomados en cuenta para la generación final del dictamen.
que sí, podemos ir 600 páginas, pero realmente lo importante son Lo que poquitas. pasó con la ley anticorrupción. Ahora, igual. sobre ese tema, ahora, pasando de la forma al fondo, yo creo que todos los aumentos de multas, que por cierto, nada más te multan si violas la ley, no te Sí, multan, claro. porque eso de qué se va a recaudar. Si no quieren Bueno, que los multen, pues bueno, no se pasen el alto. En general me parece que son sensatas. Cultura vial. En general me parece que son sensatas y que protegen al peatón Ok. y que protegen al ciclista. Porque a diferencia de leyes que decían anteriormente que todas eran para el auto, llevamos algunos años desde la ley de movilidad de Aristóteles, en donde se está apostando por proteger en materia de seguridad vial al peatón y al ciclista. Puede haber elementos que generen mucho debate. El cigarro, que a mí me parece una tontería. Se quita y se acabó. Sí. No, No, bueno, y ahora lo que dicen es que no para el automovilista, sino solo para sino el... el conductor. camionero. Pero me parece poco. El espíritu de la ley es hacia allá. Sí. Es a proteger mucho más al ciclista, es a proteger mucho más al peatón. Y sobre el asunto del costo del transporte público, está bien que se indexe a la inflación. Por supuesto que está bien. Pero Lástima. desde ya, no hasta después. No, a ver, yo preferiría que fuera en 2027. Si no se toca el costo del camión, mejor. No, pues claro, todos los que son usuarios agradecen que no se toque de aquí al 2024, por Y sería un supuesto. peso, ¿no? Serían 50 centavos, Sí. porque son 500 millones de Bueno, pero la subsidio. alcancía rantera. Bueno, sí, bueno, eso es ahora, a lo que voy, solamente para eso. Y creo que son dos cosas que sí van juntos y van bien juntos. Indexar, porque tiene que subir, las cosas Sí, prestan sí. más, la gasolina, Claro. pero meter ya el fondo y ahí en ese fondo se va a estar inyectando dinero para que reciban el subsidio los que realmente lo necesitan. En un principio veremos cómo opera, y estoy de acuerdo Hay con que ver Jaime, cómo opera. eso entra a examinación, pero en un futuro, como sucede en cualquier ciudad del mundo, el costo del transporte sube y Claro. después tú vas directamente en las tarjetas de transporte a subsidiar al estudiante, a las personas de tercera edad, a quien está debajo de la línea inferior de pobreza. Es decir, me parece que los dos instrumentos tienen sentido. Inflación por un lado Sí. y fondo por otro. Ahora, coincido con Jaime, que operen bien. Simplemente no, y no eso, que solamente operen es la bien. inflación, sino que al indexarlo cambias la lógica de la discusión, porque Claro. antes es negociación por razones sociales, de crisis, O políticas de esto, corporativas, razones políticas, ¿no? y cuando se indexa lo que haces es buscar una fórmula que digas, pues ni modo, así quedó, yo no sé. Como cuando así firmas está. una renta. Sí. Iván, ahora, cuando Sí. firmas una renta y te pone el dueño, va a crecer según el indicador del precio al consumidor. Ojalá Oigan, sea... pero a mí estoy de acuerdo con Enrique, y eso que vieron cómo me estaba diciendo todo como si me estuviera regañando. No, es que va a yo soy haber. enfático, no le quiero regañar a nadie. yo así soy. Oye, Enrique, Discúlpame. pero a ver, Erika, ¿tú viste lo del bloqueo? Eso me llama la atención. ¿Ustedes cómo lo ven? A lo mejor estoy exagerando, pero me llamó la atención que hubiera No una andes dando prisión ideas, de 1 a Isabel. 6 años por bloqueo. Por bloqueo de vialidades. Ajá, que por un lado, del Fofo Márquez, me inclino es. así, ¿saben qué? Quítenlos a todos, estoy harta, no puedo pasar. Y por el otro lado, es un derecho a la Al manifestación. espacio público. Y me preocupa que pueda ser mal utilizado. Coincido contigo. Sí, yo coincido contigo. Ahorita voy un poquito sobre eso, pero quiero retomar una cosa que decía Enrique. A ver, la forma en la que lo hace la bancada específicamente de MC es la suya, la tradicional, sobre El la tractor. que el tractor, ¿no? Sobre lo que nos ha enseñado durante todo este año y medio y que particularmente, todos creo que es la peor bancada de Movimiento Ciudadano que existe. Prefiero la anterior. Discúlpeme, señor Quirino y todas. Pero en segundo término, les entregaron 600 hojas del dictamen un día antes. Los diputados saben a qué van, tienen que saber leer. Y tienen que aprender a leer, aunque sea una noche antes, sin dormir. Perdón, pero están obligados y obligadas. Porque se la pasan contratando Ahora a está 3 brava, ahora asesores. está bravísima, Erika. No, es que se la pasan contratando Muy a bien, 3 muy bien. asesores Muy bien, Erika. para Con los- que con entonces los no lean asesores se nada. Y podrían repartir, ¿no? ellos son De 100 en incapaces 100. porque todo lo piden en una ficha. Sí, Dime sí, en una sí. ficha qué es lo que voy a votar. Y no, para eso señor, necesitan señora más tiempo diputada. para que les hagan una Siéntese ficha. a leer. Fichota. Porque Una si usted fichota. sabe que le van a meter un 4, pues pase toda la noche con café y entonces lea. claro. Porque para eso lo contrata uno, ¿no? Eso es muy cierto. Eso es un tema fundamental, que se pongan a leer. Y no importa si me la entregaron un día antes o un día después. Pretexto no hay. La van a votar el jueves, la van a sacar así como tal. Y con las cosas que le tienen que cambiar, que el tema del cigarro. Ay, sí, es que es solamente para los camioneros. Oigan, cuéntenme lo del cigarro, porque lo del cigarro lo pasé por alto. ¿Qué es Es lo que del cigarro? se dejó en la ley que podía Que ser te van a multada la multar. persona que fumara, pero En no el se auto, identificó, manejando, en su auto. qué automotor, se dejó abierto. Ahora ya lo que se le va a poner es
Camionero. conductores en el transporte público. Camionero. Ojo, de transporte en muchas ciudades público. del mundo está prohibido fumar en el coche, porque es sí. distractor. En el coche Ojo. particular. En el coche particular incluso, ¿no? Claro. Pero me parecía que ir un poquito de más. Ok, ¿no? pero en realidad el objetivo es para el transporte público. Para que el conductor no Sí, Claro, tiene sentido. y el asunto es que ojalá de verdad. El tema func- también es que hay que explicar la ley. A O ver, sea, yo y creo que que- con es que es esa muy larga. forma, con ese albazo, con todo lo que pasa, pues es que tienen que tener un momento después para yo creo que sí. explicar, para decir, Pero te digo, mira, cultura si se resumen vial, un 5 montón cosas, de todo cosas. lo que hagas mal te va a costar más caro. Entonces, tal cual, ya. Todo lo Sí, que hagas mal te va a porque- costar Señores más caro. diputados, El terminó transporte diciéndoles la público solución. En algún momento va a subir, ya dejémonos de eso. Sí, y no no fumen adentro del transporte público. ¿Y qué más? Sobre todo si es Oye, conductor. y aquí el reto de no Y caer. lean, diputados. El reto de no caer en la inercia en la que caen todas las leyes, que el asunto es que no es un problema de falta de leyes ni de reglamentos, sí, sino de su sí. aplicación. Claro. El reto en esta nueva ley va a ser doble, porque pasas de una ley de vialidad de 230 artículos a casi el A doble. 600. Y te voy a decir una cosa. Acá se- entonces- y la tienen que aplicar unas cosas Pero- que se llaman ovnis, que se dicen policías viales. ¿Qué es objetos eso? viales no Oye, identificados. ¿no? Que yo le digo a la gente en radio, oye, si ve usted un Esa policía está vial, tomen muy una buena. foto, por Pero favor. miren, y nos ellos no manda van a su tener que testigo. leerlo todo cada No, vez. no, Espero no, que no, traigan no, una no, especie no, de iPad no, y pongan no. buscar, A ver, semáforo. Por eso, pero el de tema entrada, tiene que ver ¿quiénes con la van a ser los agentes que van a aplicar socialización. esa Es que ley? Sí. tiene Yo que creo que ver esa con es la la parte más socialización, la pedagogía, la cultura vial. Es decir, todas y todos tenemos que entrar en una lógica distinta. Sí. Claro. Y ahí la diputada Mónica Magaña Sí. tiene una chambototota que hacer Y el secretario de aquí Monraz. a finales de año, ¿no? Para que se ponga a trabajar también, ¿no? Y que vea Ahora, cómo le va a Y, hacer con y la otros movacha que y con tienen todos una ellos. chambototota que hacer son todos aquellos que han hecho algo a escondidas y están saliendo en los Guacamaya Leaks. Ay. Vamos a ver, póngale el nombre. Todos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Y es que entre todos los datos que ha salido del hackeo que hizo Guacamaya Leaks, también han empezado a salir personajes de policías estatales y municipales que fueron vistos Desde reuniéndose Zapopan, ¿no? con criminales. Hay fotos que ya están en los periódicos y él es el comisario de la administración anterior en Guadalajara. En Zapopan. Perdón, Él en estuvo en Zapopan. Zapopan con Lemus y él está en Guadalajara. el reporte era cuando él estaba de Es que estaba con comisario Lemus, por de eso pensé Zapopan, que era de cuando Pablo Guadalajara. Lemus era el alcalde. Ahora que Pablo Lemus es alcalde de Guadalajara, él se viene a Juan Pablo Guadalajara Hernández. como comisario de Guadalajara. Sí. O sea, es el jefe policial más importante de las policías municipales de Jalisco. Ahora, O sea, de ese tamaño es, no es sí. menor. A ver, No. hoy habló del tema. Dijo que está trucado, que eso nunca sucedió. Habló el comisario, cosa que Por- agradecemos, sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, que hable, ¿no? Porque a otros señalados no hablan. Ahora, la foto si hay una es foto mala. de un comisario de Bueno, Zapopan pésima. reuniéndose con el narco, y lo decía un poco Jaime antes, ¿por qué no lo detienen? Porque ¿qué le faltó a la autoridad militar que sabía para proceder? Pues más bien porque este tipo de información la utilizaban ellos para cálculos políticos. Claro. No se Oigan, entiende. Bueno, Oye, pero ¿qué no nombre se le van a entiende. poner? Si es que es verdad, porque yo también no le Sí, doy bueno, veracidad que por vamos a darle completo. entonces, le vamos a dar el beneficio de la duda porque hasta ahorita toda la información es confusa y porque... Y él salió a desmentir, cosa y que... porque, bueno, porque él dice que no es cierta y porque reunirse tampoco es suficiente. Por lo menos ¿Y necesitaría por saber qué él qué dijo y que es qué muy dijo. alto? Y eso fue su defensa mayor. por eso. Que él fue muy alto, que él es muy alto y que la gente que está ahí es más alta que él. Por Y eso- él mide un 83. Exacto. Entonces, sácale el cálculo, pues Por se reunió eso- con puros basquetbolistas. Pero ahí está el nombre, ¿no? No soy yo, no es mi estatura. No es mi estatura. Oigan, Digo, la defensa rápido es... antes del corte, ponle Y no nombre. hay tox en la Gran Plaza. No hay tox en la Gran sospecha. Plaza. Bajo sospecha. Es buena, es Cállate, buena. Guacamaya. No era yo. No, pues no soy yo, no es mi estatura. No, es mi No era yo el que estatura. estaba ahí, ¿no? No Vamos fui yo. a un corte, No es mi estatura. regresamos. Estamos aquí charlando con todo Eso respeto. dijo. Es que te digan chaparro.
Con la salida de Tatiana Cloutier y la llegada de Raquel Buenrostro, la semana pasada se concretó una nueva baja en la dependencia. Luz María de la Mora Sánchez, quien era la encargada de llevar las negociaciones por las controversias del TMEC. En su lugar, llega el hijo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, lo que ha generado críticas por el posible nepotismo, pero sobre todo porque Luz María es considerada una de las mujeres que mejor entienden el proceso en que nos encontramos. ¿Una jugada política para una negociación estratégica? Blanca Paredes hizo una huelga de hambre por más de 60 horas a las afueras de Casa Jalisco, donde esperó a que el gobernador Enrique Alfaro la atendiera para pedirle celeridad y justicia a los procesos que llevan en contra del exmagistrado Covarrubias, así como la atención y seguimiento a los casos de sus compañeras madres víctimas de violencia vicaria en Jalisco. 3 noches después, el primer mandatario salió a platicar con ella para decirle que su caso lo atendería el secretario general Enrique Ibarra, pero que él no puede tomar las decisiones dentro del Poder Judicial. A ver, del caso de Alejandro Encinas Nájera, que le va a tocar buena parte de la negociación en los paneles y en las controversias del TMEC, yo creo que lo más grave no es tanto que sea hijo de Alejandro Encinas, porque aparte no hay una relación directa con su padre, sino que no tiene nada de experiencia en materia económica. Pues es politólogo y no tengo nada contra los politólogos, yo en eso estudié mi maestría, pero Ibabel, el problema no es tanto de quién sea hijo, sino que no tiene nada de trayectoria en el tema. O sea, es un neófito que llega en el momento más complicado de la relación comercial con Estados Unidos. Híjole, sí. A mí me preocupan 2 cosas. Uno, que nos damos cuenta cuando sale un funcionario de este gobierno, resulta que era buenísimo. Y entonces, ¿cuántos otros hay buenísimos? Y nosotros no los estamos viendo hasta que se van, ¿no? Así de, resulta que teníamos a la mejor de todo el planeta negociando los paneles, cuando en realidad estábamos, pues la verdad es que estamos en una posición desastrosa en relación con esa negociación. Ahora bien, ahora estamos en una situación peor. Porque efectivamente Luz María de la Mora tiene experiencia y Alejandro Encinas, que por cierto era mi compañero en análisis semanal, hacíamos un análisis semanal. Muy buen analista. Muy bueno. En un 40. noticiero, Sí, así 40. Es. Y la verdad es que es un buen politólogo, es un hombre formado, es de izquierda, teníamos muchas diferencias, pero es un hombre inteligente. Y me parece que no le va a alcanzar el tiempo de todas maneras para ponerse al tanto, para poder hacer un buen papel. Yo creo que cometió un error mi ex colega Alejandro Encinas al haber aceptado. Creo que es un error, él es un hombre inteligente y no le tocaba en esta ocasión. Híjole, pero negar una subsecretaría... Eso, Jaime, no la negarías, o sea, tu país está en medio de un asunto de paneles y te dicen a ti, Jaime, que también eres un hombre inteligente. En la lógica del grupo de la 4T había que llegar a cerrar filas. A ver, a mí estoy de acuerdo en lo que han comentado. Añadiría el hecho de que este cambio confirma cómo los duros de la 4T le están ganando terreno a los moderados, a los más técnicos, para cambiar con alguien más del equipo ideológico del presidente. ¿Cuál fue la salida de Tatiana? ¿Qué lo provocó? Pues cómo tenía desencuentros con Rocío Nale, la secretaria de Energía, por la visión y el tema de la postura para las negociaciones con los representantes comerciales de Estados Unidos. Entonces, frente a la negociación cuando pasen de las consultas a los paneles de controversia, pues ahí no había acuerdo. Tatiana y esta mujer que acaba de salir estaban como en la misma línea y eso había que romperlo con la llegada de la nueva secretaria de Economía con su mano derecha, que ahora, hoy será el hijo de Encinas. Y hay que decir que no es el único, Erika. O sea, no es el único cambio. O sea, quitaron a muchos ahí, entonces pues sí, no es que llegaron a muchos, ¿no? Fíjate que justo un día antes de que anunciaran la salida de Luz María de la Mora, todo mundo decía, por favor, que ella no se vaya. De verdad es curioso decían. Porque todo mundo lo decía, que la dejen y tras. Yo particularmente he escuchado mucho
a Encinas, ¿no? En sus programas de análisis. De pronto sí me parece un tipo que está preparado, pero no para esto. Y a mí me parece que eso también es corrupción e incompetencia. Claro. Entonces tú no puedes aceptar algo que te haga perder el prestigio. Yo siempre les digo a mis alumnos, hay algo que no pueden perder y se llama prestigio. Olvídate el prestigio, a mí me preocuparía más el país si me lo dejan a mí. Por supuesto. O sea, yo digo, tú, Ibabel, encárgate de la seguridad nacional. Perdón, esto va a ser un desastre. No tengo ni idea, olvídense de mi prestigio. Ahora, cambiando. No, pero no aceptas eso. Para que nos dé tiempo, Erika, el asunto de la huelga de hambre en Casa Jalisco. Mira, yo creo que esta mujer tomó esa decisión después de un largo peregrinar por la búsqueda de la justicia. Claro. Entiendo que ha tocado muchas de las puertas, que nunca nadie le había abierto, que nunca nadie la estaba escuchando. Y al final me parece que hace uso de todo su derecho. Ella está en el espacio público. Lamentable que haya pasado ahí todo el fin de semana durmiendo, ¿no? Con la mirada, por supuesto, de todos los medios de comunicación, que es algo que atrae, pero me parece que es muy valiente al enmarcar el tema de la violencia vicaria, que es algo que se tiene que legislar ya en el estado de Jalisco, que entiendo la Comisión de Igualdad ya tiene un proyecto trabajado y que hay que discutir con quiénes son las víctimas. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que este tema, este tema es más grande de lo que uno se pudiera imaginar, y que es todo este tipo de violencia que aplica en contra de las mujeres por parte de sus exparejas, que les quitan a los hijos, de repente se los llevan, les dicen que al ratito se los traen y no los vuelven a encontrar, tienen cero comunicación con ellos, ¿no? Que es muy similar a la alienación parental, que es por el otro lado, ¿no? Sí. Pero la violencia vicaria parece que es un asunto más presente de lo que una se pueda imaginar. Totalmente. Y con la lucha de esta mujer han salido muchísimas otras mujeres con los mismos medios, en los TikToks, en su Instagram, en las redes sociales, a tratar de llamar la atención del Poder Legislativo. ¿Con los mismos y sobre medios, todo quieres decir, con huelga de hambre? Es que ella llegó al extremo, porque han estado tocando todas las puertas que te puedas imaginar. No hay que olvidar que este caso tiene que ver con que ella era pareja de un magistrado muy poderoso, del magistrado Covarrubias Dueñas, al que evidentemente todas las señales te dicen que hay un sistema judicial, un poder judicial donde domina la lógica patriarcal, donde todo, todos se cubren, lo están cubriendo, porque todos tienen alguna historia por ahí similar. Incluida la Fiscalía, que tiene una orden de aprehensión y no va por él. ¿Cuál fue la desesperación de Blanca? Pues que sus denuncias no avanzan, que pedía entrevistarse con el fiscal, nunca la atendió. Bueno, por eso sí corresponde ir al Ejecutivo. Aunque luego el gobernador dijo, es un tema judicial, efectivamente es un tema judicial, pero mientras no avance en la Fiscalía, es un tema también del Ejecutivo. Pero es que fíjate, Jaime, que ahí son dos temas distintos, porque acuérdate que la orden de aprehensión en contra de Covarrubias Dueñas es por abuso de menores. Abuso de menores. De la sobrina de ella. Exacto, y el tema de ella es paralelo. No tiene nada que ver ese caso con el que ella está diciendo. Exacto. El caso de ella es una relación que terminó en ruptura con 2 hijas. No me quiero meter más en detalles porque no vale la pena, pero un asunto de paternidades, reconocimientos, todo eso, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en ese caso es que ella interpreta, en paralelo a lo que decías, que distintos jueces han ayudado a Covarrubias Dueñas, sobre todo a partir de cierto momento que fue hace más o menos como un año y medio. Como para que no se le encuentre. Hay 3 carpetas de investigación abiertas. En 2 de esas, la Fiscalía Anticorrupción no ha detectado nada que tenga que ver con corrupción con esos jueces directamente. 2. Y hay una tercera que sigue abierto y que se está debatiendo, que tiene que ver con la integración de una de las salas. Que falta una que se integre porque uno de los magistrados decidió dar un paso al costado porque tiene una relación de amistad directamente con Covarrubias Dueñas. Es decir, me parece que más allá de todo, las instituciones están llevando su camino. Están llevando su camino. La Fiscalía Anticorrupción la está resolviendo. La Fiscalía, en donde está fallando... No sé. Mal, por supuesto. Ojalá fuéramos Suecia, no lo somos. Pero fíjate, el que está fallando es la Fiscalía General del Estado en encontrar a este cuate, pero que no tiene nada que ver con este caso. Oye, pero... Tiene que ver con el caso de su sobrina.
Sí, Pero pero Que ella regresando... no está vinculada, ella no está pidiendo eso, ella está pidiendo su caso personal. Y Son dos cosas distintas. regresando a la acción extrema de Blanca Paredes ahí con el gobernador, me parece que Sí. logra su cometido Claro. porque efectivamente las instituciones van lentas y aunque no es un asunto directamente del gobernador, lo que ella necesita es que este tema Se no deje de visibilice. estar en el debate público. Aquí nosotros lo tenemos. El gobernador hizo bien, se tardó, pero hizo Por bien, supuesto. salió. Y aunque le haya dicho que se va a encargar Enrique Ibarra, el gesto que tiene él de estar allí con Yo hubiera ella, salido el viernes, bien. te digo. Sí, Sí, el viernes. totalmente. Yo creo El viernes. que es justo lo Ya. que dice Ibabel, se tardó, viernes, pero tal salió. cual, el Y la viernes. foto no es una foto que se deprecie, es una foto que se No, agradece. por supuesto que no, por eso Por te eso digo, reitero, ojalá hubiera salido el viernes. Gobernador, Sí. váyase más seguido de vacaciones, por favor, porque Europa le sienta bien. Le notas algo. Oye, sí, el gobernador, muy bien, bueno, Le no muy sienta bien, bien. pero acciones adecuadas y, ¿no? Bueno, Digo, al eh, margen de lo que o la sea. victoria del Real Madrid, lamentablemente. ¿Qué te puedo Ah, decir? eso no me meto. Vemos quién ganó la neta no de la semana pasada. El premio La Neta No, a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para coordinadores parlamentarios de MC, PAN, PRI, Partido Verde Ecologista, por aprobar la ley de ingresos de los partidos políticos. ¡Enhorabuena! ¿Te crees mucho, Jaime? Sí, Jaime. Sí, bueno, porque a ganaste. pulso se la ganaron, ¿no? ¿Estás acarreando ahí en redes sociales? Eso de darle más billetes ahí a los partidos. A pulso. No, y Ahora, además, no es la primera vez que se lo han ganado, ¿eh? También ya empiezan a competir, No, ¿eh? ya, oye, ya. Hoy los iba a proponer otra vez, pero vas a dar unas- entonces a Bosco. vamos a dejarlos descansar. A Bosco. Voy a Es tu Bosco. cliente preferido, Bosco, A Bosco ¿verdad? Pacheco. Oye, No, voy a proponer al secretario de Gobernación, a Dan Augusto López, pues por toda la serie de... Por portarse como el morenista número 2 y no como el secretario de Gobernación, por todo lo que ya dijimos. yo me sumo a la tuya. Ah, porque no yo tengo también alguna me- mejor. yo ¿De verdad? también ¿Así me por sumo. aclamación? Bueno, nada más para que no sea solamente uno el Sí, yo también. nominado, yo voy a nominar al general secretario de la Defensa Nacional, a Luis Está Crescencio reñido, Sandoval, por ¿eh? haberlo citado en Campo Marte y por haberse negado a tener una reunión con los diputados, lo que significa que se niega a explicar Oye, las malo que acciones los del haya ejército. citado allá y peor Que que no- les haya cancelado Ajá. todavía. Oye, ¿y Sergio Oye, Barrera por y el maleducado café. o qué? Por mandarle una carta. No. No, él no, Pues nada entonces más. vamos a ir con dos. Sí, Con nos esos vamos dos, con dos, ¿no? va a estar Bueno, reñido. Está bien. Sí, nos vamos Está con bien. dos. Gracias, Jaime. Gracias. Gracias, Ibabel. Gracias, Gracias, Erika. Enrique. Buenas Gracias a noches. usted por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Hasta liberar! We need strong borders,